nos advierte muy severamente en el Evangelio acerca de una situación que todo mundo hemos participado. Y eso es el pecado. Y una cosa es, hay que distinguir la diferencia entre el pecar y hacer pecar a otros. Y eso es lo más terrible que nos pueda suceder. El ser causa de pecado para otras personas. El Señor dice esa expresión tremenda, dice, más le valdría a ese hombre que hace pecar a otros que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. O sea, más le valdría perder la vida. Porque atado al cuello con una piedra de molino y ser lanzado al mar es ahogarse. Más nos valdría eso, perder la vida, que hacer pecar a otros. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el pecar uno y hacer pecar a otros? Mire, yo siempre lo he explicado y por ejemplo, lo he expresado, cuando una persona, por ejemplo, comete un pecado de adulterio, por ejemplo, pues ese pecado lo hizo con otro que también cometió pecado mortal. Entonces, ok, tú cometiste pecado y hiciste pecar a otro. Vienes tú y te confiesas, te arrepientes, te propones no volver a pecar, Dios te perdona tu pecado. Pero ¿qué tal si la otra persona no se arrepiente y se muere en pecado mortal? Participaste, tuviste, digamos, de alguna manera culpa, fuiste causa del pecado del otro. ¿Y cómo le haces para que el otro se convierta y se arrepiente y Dios lo perdone? No, sale de tus manos. Ya no tienes control sobre eso. Entonces, eso es lo terrible. Entonces, tener mucho cuidado en no hacer pecar a otros. Hay muchas situaciones que, por ejemplo, cuando una persona deliberadamente hace algo para hacer enojar al otro. Por ejemplo, en el tráfico, estás manejando y una persona pues te cierra el tráfico, te pita, te hace que te enojes. Entonces, eso es terrible. Parece sencillo, pero tiene consecuencias y efectos graves, porque estás haciendo enojar al otro, y enojarse es pecado. Entonces, cualquier situación que no seamos causa del pecado del otro, no seamos causa del pecado del otro. Y los apóstoles, ante esa situación, esa advertencia de Jesús, dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Pues nosotros pidámosle siempre al Señor que nos aumente la fe para ver las almas de las personas que nos rodean y ver que son almas que Dios quiere salvar, que Dios ama y que Dios quiere salvar, y que no tenemos por qué entorpecer ese plan de Dios, ese camino de esas almas hacia la conversión, hacia la salvación, hacia el cielo. Seamos pues muy cuidadosos en nuestras acciones, en cómo, por ejemplo, otra cosa, en el vestir. ¿Cuántas personas hacen pecar o hacemos pecar a otros por nuestra manera de vestirnos? Hay personas que se visten muy deshonestamente y eso es generación de pecados para otras personas, hombres o mujeres. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Mantengámonos pues pidiendo al Señor que nos aumente nuestra fe y vivamos el espíritu de la fe, vivamos la gracia de la fe, el encuentro con Dios y con las personas y con Dios a través de las personas. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando, sigamos en gracia de Dios.